El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de estos tiempos, a medida que vamos avanzando un poco más en este proceso de los últimos tiempos, como la Iglesia también los identifica, o la plenitud de los tiempos que ya se van desvaneciendo y van en descenso hasta la parucía de nuestro Señor en su última venida, para la cual la Iglesia se prepara con vigilancia, con espera y sobre todo con oración y con conversión. Pues nos vamos dando cuenta cómo esta verdad del Salmo 37 hoy se cumple. Y la advertencia de la Iglesia a través de la liturgia en su palabra hoy es que no te exasperes por los malvados, ni envidies a los que obras mal, porque terminarán secos como la hierba y terminarán agostados. El llamado fuerte del Señor ante la tribulación que hoy están viviendo algunos cristianos en su deseo de ser fieles al Señor y que sienten que se intensifica en la medida en que quieren ser más fieles a la voluntad del Señor. El llamado es un llamado muy fuerte a la esperanza y a la confianza. Ni siquiera a preocuparse porque estén viviendo tribulaciones, porque se estén sintiendo sofocados. Hoy el Salmo 37, precisamente de una manera muy bella y extraordinaria, da un grito de esperanza. El malvado termina mal, y todos los que intrigan el mal van a terminar muy mal. Pero el que obra el temor del Señor, el que vive en el camino de la fidelidad al Señor y se está esforzando por mantenerse de pie ante el Señor, pues terminará muy bien. Lo escuchábamos a través del libro del Eclesiástico. Es necesaria la firmeza, la valentía, la confianza, es necesaria la paciencia, es necesaria en estos momentos de prueba, pues la mirada fija en el Señor. Él siempre se acordará de su misericordia y la derramará en favor de quienes hoy se esfuerzan por ser fieles. Si te has decidido seguir al Señor, tú ya sabes que tienes que prepararte para la prueba, porque así como el oro es pasado por el fuego, así tienen que ser pasados los que se deciden vivir en el temor del Señor, vivir en el camino del Señor. Yo quisiera aprovechar este momento para decirle a algunas personas que escuchan estas homilías, que las vienen escuchando con perseverancia y que incluso
Fruto de ello, pues les ha tocado vivir tribulaciones muy fuertes en sus propias familias, en sus propios círculos sociales. Fruto de querer ser fieles al Señor, les ha tocado vivir el desprecio, la humillación, el maltrato de mismos hermanos católicos, de mismos cristianos, el desprecio de mismos sacerdotes, de mismos consagrados. Yo los invito para que no tengan miedo. Miren, en estos cortos años de ministerio sacerdotal, 3 años y medio que llevo en julio, si Dios quiere, completaré, si el Señor así lo quiere y me permite llegar hasta allá, 4 años de ministerio sacerdotal. Yo he visto esta realidad del Salmo 38. He visto a los malvados exasperarse, llenarse de envidia, rechinar los dientes. He visto cómo, y me da pesar, me da compasión de cómo esos astutos que se creen tan astutos y sagaces terminan siendo burlados por el Señor. Y muchas veces la tentación de uno es a defenderse, porque está nuestra humanidad, porque hay un instinto de conservación, pero cada vez el Señor a mí me da lecciones más grandes y prácticamente me dice al corazón: no me estorbes, ¿sí? No te metas en el campo que a mí me toca trabajar, déjame que yo soy el que te voy a defender. Es el Salmo 91 precisamente quien nos trae esa promesa del Señor, ¿sí? Del auxilio y la protección del Señor. Y en estos pocos años de ministerio, yo he visto cómo la mano del Señor se burla de aquellos que se creen astutos. Yo he visto cómo el Señor, como decimos los paisas, los deja viendo un chispero o los deja con los crespos hechos. Y la verdad, las veces en las que yo he sufrido porque he querido y porque me ha faltado más abandono y confianza en el Señor. Me ha faltado vivir más esa recomendación del libro del Siracides y del mismo Salmo 137. Hoy precisamente dice el Señor que quien coge a un niño, lo abraza, y dice: quien acoge a este niño, me acoge a mí. En realidad, ¿qué está diciendo Jesús? La estatura del cristiano, la estatura del discípulo, la estatura del católico, la estatura de un buen sacerdote, la estatura de un auténtico religioso, de un auténtico obispo, de un auténtico consagrado, de una auténtica religiosa, la estatura es la del niño. Y en realidad ese niño es Cristo, por eso lo abraza y dice: quien lo acoge a él, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a quien me ha enviado. Acoge al Padre del cielo. Jesús, en otras palabras, lo dirá en el Evangelio de San Juan: el que guarda mi palabra. ¿Quién es el que me ama? Dice: el que me ama es el que guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra, vendremos a morar en él. Yo vendré a él, mi Padre vendrá a él, y hacemos morada en él. Entonces, la clave para tener la estatura del niño, que en realidad es Jesús, es la fidelidad a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es su palabra, es el Evangelio, son los mandamientos. El Papa Benedicto XVI, con mucha tristeza y con mucha pena, decía en una de sus intervenciones o en varias, con preocupación miraba cómo en la misma iglesia se estaba apagando la luz de la fe. Porque la fe que tenemos muchos hoy dentro de la iglesia ya no nos alcanza esa luz para identificar al Dios del Sinaí. ¿Y cuál es el Dios del Sinaí? El Dios de los mandamientos. Lamentablemente hay católicos que ni siquiera se saben los mandamientos. Lamentablemente hay católicos y muy espirituales que se dicen ser muy espirituales y hasta se catalogan como santos, como ejemplos, que ni siquiera confrontan su vida, ya no la confrontan con los mandamientos del Señor. Cristo todos los días en su vida terrena se confrontaba con los mandamientos del Señor. Es que la Virgen le había enseñado eso. Y Cristo
había aprendido eso de la Virgen. La Virgen misma se confrontaba diariamente con los mandamientos del Señor. Entonces, el cristiano tiene que estarse confrontando continuamente con la palabra del Señor, con sus mandamientos, porque esa es su voluntad. Y el temor del cual habla los libros sapienciales, tanto el libro del eclesiástico que hemos estado escuchando estos días, como los salmos, toda la lectura sapiencial, el verdadero temor del Señor consiste en saber su ley, en guardarla en el corazón como lo hizo la Virgen. ¿Qué hacía la Virgen? La Virgen escuchaba con atención la palabra del Señor y se sentaba a leer los pergaminos y iba a la sinagoga y se aprendía la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor se convirtió para ella en una lámpara que alumbraba. La palabra del Señor se convirtió para ella en el auténtico discernimiento para descubrir si su conducta correspondía a lo que el Señor quería o no. Por eso ella siempre escuchaba con atención. Luego ella acogía esa palabra y la guardaba en su corazón. No la dejaba diluir disolutamente. No, ella la guardaba en su corazón. Con cuánta atención no leería una y otra vez la Virgen estas palabras del libro del Sirácides. Con cuánta atención y escucha la Virgen no contempló y escuchó este Salmo 37, tantas veces oró con él, semanalmente oraba con él, y así se lo enseñaba a Jesús. Y a partir de esto iba conformando su vida con esta misma palabra. Y por eso dice San Agustín que antes de que el Verbo se encarnara en su seno, la palabra ya se había encarnado en su corazón. Lamentablemente, hoy hay una apostasía muy grande en la vida práctica de muchos católicos, empezando por nosotros los pastores que no conocemos la palabra del Señor. Y usted le pregunta a muchos estudiosos de Biblia hoy en la Iglesia Católica y se saben de memoria cantidad de autores, de biblistas, y usted le pregunta pasajes de la palabra del Señor y escasamente se sabrán uno que otro versículo. Es lamentable y es vergonzoso que dentro de su memoria tengan un contenido y una lista larguísima de autores que no son dioses, que no es Cristo, que no es su medida, que no es su talla, porque no es su palabra. La Virgen no estudió mucha Biblia, pero se la aprendió de memoria. Ya la había encarnado, la logró encarnar en su corazón. Usted le pregunta a católicos hoy, por videntes, por instrumentos, y se saben todos, se lo saben de memoria. Se saben el día de su nacimiento, se saben qué día tuvieron intervenciones, cuántas predicaciones tienen en YouTube. La gente, lamentablemente, los católicos ya no caminan, muchos, por la vía del temor del Señor. Y pregúntele usted a ellos cuánto tiempo le dedican a la lectura asidua de la palabra de Dios y le agachan la cabeza. Se saben porque han escuchado, a mí me parece muchas veces dentro de la Iglesia Católica ver una realidad que en muchas pastorales yo veía, ¿sí? A veces me encontraba con hermanos separados, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, muchas veces, y me sentaba a hablar con ellos, a escucharlos. Y había un patrón igual en todos los que yo escuché. Yo llegué a escuchar muchos, a tener diálogo, incluso he tenido diálogo con judíos, musulmanes, me he puesto a escucharlos, ¿sí? Y hasta diálogos muy edificantes con algunos. La mayoría tienen un mismo patrón de conducta. ¿Qué pecado? Porque muchos de ellos también están desviados, repiten lo que le escuchan al pastor o lo que escuchan en alguna intervención, pero cada vez más distantes de la palabra del Señor. Cada vez se la saben menos. Y eso es vergonzoso. Y además preocupante, porque
En eso están cimentando su identidad cristiana o su identidad de fe. Y entonces esta gente en realidad no tiene una identidad de fe. Lo que tiene es una cantidad de contenidos ahí vacíos que no les sirven. Pero pocas personas tienen ese contacto directo con la palabra del Señor. Y digo que me parece vergonzoso hoy dentro de los católicos porque yo escucho a mucha gente. Yo me siento en el confesionario a escuchar a la gente, yo la atiendo hasta 1 y hasta 2 horas. Hoy la gente llega muy cargada, ¿sí? Muy cargada. Y yo me siento a escucharlos. Cada vez cuando estoy en la comunidad, hasta 6 horas diarias, escuchando gente, ¿sí? Y yo me doy cuenta de un fenómeno en muchos católicos, que como loritas repiten lo que escuchan, pero no han tenido ese contacto directo, esa experiencia directa con la palabra del Señor. Y van a grupos de oración, y asisten a asambleas de oración, y asisten a retiros y a encuentros, y son loritas que vienen a repetir lo que escuchan, porque eso sí lo escuchan con atención. Pero es gente que no está teniendo contacto directo con la palabra del Señor. Yo lo veo en religiosos, lo veo en religiosas, veo esa superficialidad y esa mediocridad en sacerdotes. Hoy nos hemos vuelto de una espiritualidad muy mediocre, muy superficial. Yo le escuchaba a un autor de historia de vida consagrada que, comentando una carta de San Hilario de Portés, donde critica a Constancio, el hijo de Constantino en el siglo IV, y le dice al emperador, le dice, tú nos estás haciendo un daño muy grande a los católicos, a los cristianos, porque con tanta adulación, con tanto facilismo, con tantos beneficios económicos, nos estás destruyendo. Miren, y decía este autor comentando eso, decía que la mediocridad, decía que la comodidad y el facilismo eran el alma gemela de la mediocridad. Y un mediocre es un apóstata en serie, es un apóstata. Hoy el que vive mediocremente la fe cristiana es un apóstata. Rapidito, por miedo, va a renegar del Señor y lo va a entregar. Hay gente que por cuidar la gente hoy, por ejemplo, cree que está recibiendo demasiada providencia del Señor porque está creciendo acumulativamente en sus bienes temporales y no saben que es un engaño del demonio. La verdadera fe cristiana, la verdadera fe de la palabra de Dios nos desvincula de todos esos apegos para que nuestra única seguridad sea la providencia del Señor. Y con cuánta hermosura y con cuánta belleza actúa el Señor. Yo lo veo, yo llevo 18 años y medio, soy religioso, hice voto de pobreza, yo no tengo nada, absolutamente nada, ni puedo exigirle nada a mi comunidad. Y llevo 18 años y medio viviendo de la providencia del Señor. Nunca me ha faltado nada, nunca, absolutamente nada. Yo les compartí a algunos que un día ni siquiera me he dado cuenta que tenía los zapatos rotos, porque ni para eso me da tiempo de pensar en eso. Yo no tengo que pensar en eso. Hay otro que piensa en eso, y es el Señor. Y fui a predicar un retiro y me dicen unas personas, padre, venga, vamos a pasar por aquí. Cuando fuimos, y espérenme aquí un momentico, cuando llego y por la ventana me traen un zapato, y casi igual al que yo utilizaba, y me dice, padre, mídaselo. Habían mirado yo no sé en qué momento la talla, o no sé si yo en algún momento elevado lo había dicho, en fin. Cuando me traen un par de zapatos, lógicamente por el voto de pobreza yo hoy se lo entrego a mi superior y le digo, me dieron esto, pero me doy cuenta cuando llego a la casa que los zapatos estaban rotos. Entonces yo dije, así de detallista es el Señor. Ni siquiera a mí me ha dado tiempo de darme cuenta que ya estos zapatos no servían y aquí me mandó unos nuevos, ¿sí? Entonces el superior me dijo, pues puedes tenerlos, esos están ya, tenlos, ¿sí? Dios está, eso lo cuento simplemente como uno de tantos miles y millones de detalles que yo podría enumerar de lo que hace la providencia del Señor. Por eso la promesa del Salmo hoy es tan bella, ¿sí?
porque dice no te exasperes, no te angusties, no te desesperes, confía en el Señor, lo que nos está diciendo el libro del Eclesiástico. Nosotros, si estamos luchando por serle fieles al Señor, no tenemos que preocuparnos de nada. Miren, a mí diariamente me pone el diablo anzuelos envenenados, pero todos los días, para que los pique. Y yo soy muy ingenuo, y de repente ni siquiera me doy cuenta, cuando después me doy cuenta que son puros anzuelos. Hay quienes, por ejemplo, escuchan estas homilías y no las escuchan con recta intención, las escuchan perversamente, para ver en dónde el Padre Homer, porque yo ya me he dado cuenta por denuncias que me han hecho la jerarquía, que me han hecho en la iglesia, y después yo me río, yo voy al Santísimo y me río, y yo, todos terminan burlados. Qué pesar. Yo ni siquiera me doy cuenta ni hago las cosas con ese tinte, y he visto a gente que incluso me da pesar y compasión. Yo le pido al Señor que no les tenga en cuenta eso, porque hasta terminan muy mal. Muy mal. A mí me tocó ver, y a mí me dejó impactado eso. Yo conozco una persona, un hombre de Dios. Lo han perseguido hasta donde más y le han tirado al suelo. Y siempre es un hombre que eso, ora por los que los persiguen, ora, ama y siempre es esforzándose en el camino de la humillación. Y me tocó ver cómo el Señor, por defenderlo, se llevó a esa persona que quería hacerle mal. Esa persona murió. Y después se fueron dando cuenta de los tramos que le tenía. Y era de la misma iglesia. Nosotros no podemos jugar con las cosas del Señor. Y yo le pido al Señor que a esa gente que actúa con tanta perversidad, con tanta doblez de corazón, engañados por el demonio, yo le pido al Señor, casi todos los días le digo, Señor, no les tengas en cuenta eso. Porque qué terrible. Esos que andan buscando, a ver, poniendo a suelos envenenados donde se pica. Yo he visto cómo el Señor, yo he visto cómo me defiende, y he visto cómo la Virgen sale con un poder misterioso, y muchos quedan burlados. ¿Y saben qué es lo que más me impacta? Mire, toda esta gente que obra así con doblez de corazón son esclavos del demonio y del pecado. A mí me toca ver cómo muchos son envueltos en el pecado mortal y no se dan cuenta que eso es lo peor que les puede pasar. Lo peor, el malvado siempre termina mal. Yo me acuerdo, yo he ido a encuentros donde después es que me doy cuenta cómo me tienden lazos, ¿sí? Y yo ni siquiera, yo lo siento en mi corazón. De pronto estoy, y yo digo, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Orar, acogerme a tu gracia, ¿sí? Y después se destapan las cosas y digo, ay, pobrecitos. ¿Y de qué les sirvió obrar con doblez de corazón? Ir a levantar calumnias, de nada. Porque al fin de cuentas no saben que se están metiendo es con el Señor, directamente con el Señor, que nosotros nunca caigamos en esa tentación, y que si alguien nos ha hecho algo, vengamos donde el Señor y le digamos con todo nuestro corazón, Señor, no le tengas en cuenta esto, porque qué terrible tendría que ser enfrentarnos a la justicia divina por nuestra injusticia. Por eso yo le digo a la gente que no tenga miedo. Y yo sé que mucha gente que escucha estas homilías con un corazón recto, limpio, les toca vivir muchas tribulaciones. Estén felices, estén contentos, alégrense, porque en realidad ustedes están tratando de serle fieles al Señor con la oración al Santísimo, viviendo la Eucaristía bien, escuchando la palabra del Señor, rezándole a la Virgen. Van por el camino que es, no se preocupen. Padre, es que todos se nos están viniendo encima. Claro, si la inmoralidad que hoy hay en la iglesia es tan alta, pues cómo no se nos van a venir encima, ¿sí? Pues eso es lo más normal, ¿sí? Miren, si alguien está tratando de vivir rectamente y de vivir para el Señor, se convierte en una acusación constante para quien vive mediocremente. Es una ofensa sin que usted le diga nada, pero es un fastidio, es un tormento. Sígalo haciendo para que siga atormentando más
a los que van mal, no se preocupe. Y usted no lo haga con esa intención, hágalo por serle fiel al Señor. Es que hoy en la iglesia hay inmoralidad muy alta. Y la gente no se quiere dar cuenta de eso. ¿Cómo es posible? Mire, hay gente, es vergonzoso lo que hemos llegado. Pero hay predicadores que llevan una vida moral doble, escondida, hasta cometen pecado grave constantemente y son llamando a la santidad. Y uno dice, Dios mío, y no saben que el Señor los va a desmantelar y cuando menos piensa, los va a dejar al desnudo. Arrepiéntanse rápidamente porque no hay nada oculto que no llegue a saberse ni nada escondido. Y lo único que nos salva de que eso después no vaya a quedar al descubierto públicamente es la conversión de corazón. Buscar al Señor de todo corazón. Y esa gente que se acostumbró a vivir en una vida doble, cuando menos piensa, llega el Señor y los deja al descubierto. Van a quedar al descubierto y ahí sí. Por eso, nuestra tarea es buscar la conversión y no tengamos miedo, que el Señor siempre estará a nuestro favor. No somos perfectos, tenemos una cantidad de imperfecciones, pero ni siquiera eso nos debe desanimar, porque el Señor sabe, Él sabe a quién escogió. Y eso es cosa de Él, de eso se preocupa Él sabe cómo nos va a ir perfeccionando, pero que nunca vivamos una vida doble, es decir, que estemos en pecado mortal. Porque hay gente que cae en pecado mortal muy fácilmente. Hoy muy fácilmente nos desmoralizamos. Lo que pasó en Colombia es vergonzoso y eso pasa en el mundo. Que católicos de manera formal hayan obrado, porque fue un pecado grave, aborto, matrimonio igualitario. Unos por ignorancia, pero eran pecados graves, objetivamente graves. Así sea por ignorancia, lógicamente no es lo mismo el nivel de culpa, pero otros sabiéndolo. Eso es vergonzoso. Y por eso no nos podemos exasperar. Padre, pero es que esta gente triunfa, le va bien. Claro, el demonio tiene el gobierno de este mundo, en riquezas, en todo. A Cristo no se las ofrece. El demonio les suelta y les da poder y les da fama, para que crean que el demonio es tan astuto que les hace creer que es la providencia de Dios para tenerlos ahí amarraditos. Y miren lo que nos dice el libro del Eclesiástico, que quien se ha decidido seguir al Señor, ¿qué le viene? Prueba en todo, ¿sí? Entonces, esa vida exitosa cristiana, eso es cuestionable, ¿sí? Porque la Virgencita y San José les tocó vivir prueba. Es que yo me quiero parecer a la Virgen. Padre, es que yo me casé con un San José, con una María, ¿sí? Falta ver si es María y San José, ¿sí? Falta mirar qué tanto se parece a la Virgen y a San José, ¿sí? Porque la vida, y más después de que la Virgen le dijo el fiat al Señor, las pruebas que le vinieron fue tremendas. Yo por eso hoy no le creo dentro de la iglesia a una vida exitosa. Porque el diablo tiene engañados a más de uno. Y como nos decía el Papa Francisco a los sacerdotes en la misa crismal del año pasado, el espíritu de la mundanidad está metido en muchos sacerdotes. Mira, hay sacerdotes con dones fantásticos y es verdad, Dios les dio dones. Tranquilos que el diablo tiene dones todavía más altos, para hacer milagros, para hacer liberaciones, para hablar en lengua. El diablo tiene todo eso. Eso nunca lo perdió, nunca. Y hay gente que no está utilizando las gracias y los dones del Señor para llevar las almas al Señor, sino para centrarlas en sí mismos. Ay, Dios mío, ¿qué cuentas? Tenemos que pedirle al Señor porque ¿qué cuentas le tendrán que dar al Señor? ¿Qué cuentas para beneficiarse a sí mismos? Están utilizando las gracias, dones del Señor y eso puede pasar. ¿Ustedes creen que mire, el sacerdocio es el don más alto, más precioso, más hermoso que Dios le ha dado a la iglesia? Y uno con el sacerdocio puede hacer cosas muy buenas, llevar la gente al Señor o apartarla del Señor, con el mismo don. Así de sencillo. Los sacerdotes tenemos
esa tensión entre nosotros. Con este don tan grande podemos llevar las almas al Señor a través de la conversión, ¿sí? O podemos apartarlas del Señor y llevárselas al diablo con el mismo don. Y lo hemos visto, no seamos ciegos, ingenuos, que hemos visto cómo con este mismo don se han convertido tantos escándalos. Ahí está la iglesia colombiana jerárquica pidiendo perdón por tantos pecados que ya se han cometido en la jerarquía eclesial de la iglesia, y está muy bien, y eso deberíamos hacerlo, pero ese perdón que sea real, y que se muestre en una conversión de nosotros los sacerdotes, de los obispos, que se muestre en una conversión real de los religiosos y de las religiosas, porque no nos puede quedar ahí simplemente en decir, ¿sí? Pero nada de testimonio, ¿sí? Tenemos que ser coherentes, que se manifieste viviendo a la talla de Jesús. ¿Cómo? Pastores doblando más rodilla ante el Santísimo. Ahí se repara el daño que se le ha hecho a tantos niños y a tantas familias. ¿Cómo vamos a reparar nosotros los sacerdotes? Viviendo una vida semejante a la de Cristo, si no, no creamos cuento. ¿Sí? San Juan Pablo II le pidió perdón a la iglesia en el 2000, pero hay que ver la vida de este hombre. ¿Cómo era la vida de San Juan Pablo II? Con el amor a la Eucaristía, el amor al Señor. ¿Quién no le va a creer a un hombre de esos? La gente, por eso no nos cree ya muchos, porque somos decimos mucho bla bla bla, como decimos en Colombia, pero nada de paleta, ¿sí? Entonces tenemos que dar testimonio, conversión real, que esa conversión se manifieste, que ese perdón que pedimos se manifieste, porque decía el Papa Francisco que el perdón no exime de la justicia, es decir, hay que reparar. ¿Y cómo se repara? Con la vida, con una vida parecida a la del Señor. A mí me tocó atender a un sacerdote y me impactó muchísimo, porque él mismo reconoció su culpa y en justicia, él mismo fue a pagarle a la justicia el error que había cometido, y fue y le dijo: yo hice esto y me entrego. ¿Ustedes creen que ese sacerdote fue un consuelo muy grande para el Señor? Muy grande. Y pidió perdón y se sometió a la justicia. Y si hemos fallado y es necesario someternos a la justicia civil, hay que hacerlo para reparar. Y muchos sacerdotes y religiosos tendrían que hacer eso. En nuestra relación con las personas, en nuestra relación con los bienes materiales. Hemos explotado a la gente y al pueblo de Dios. Zaqueo dijo: y si a alguien le he quitado algo incorrectamente, voy a devolver 4 veces más. Y en la iglesia, muchas comunidades religiosas, muchos religiosos, religiosas, muchos sacerdotes, hemos explotado a las ovejas y les hemos quitado la lana y la leche para nuestro beneficio. Pues que ese arrepentimiento se muestre con hechos concretos reales. Y si hemos dañado a alguien, que verdaderamente haya reparación. Ahí se manifiesta la verdadera conversión. Por eso yo no puedo creer a una persona que me diga que está arrepentida de lo que hizo en elecciones en Colombia, pero no repare. No repare, eso es falso, ¿sí? Y que yo vuelvo y digo, y yo los llamo de corazón. Ojalá escuchen esto, porque sé que no me van a querer escuchar. Pero a esos que indujeron a cometer el error en Colombia, a pobres cristianos, se aprovecharon de su ignorancia, que lo hagan públicamente y hagan una reparación pública para creerlas. ¿Sí? Nos equivocamos, cometimos este error, así les creeremos. Así como cogieron sus deditos para chulear y difundir informaciones incorrectas, así cojan su dedito para escribir: nos arrepentimos y cometimos un error, para reparar. Porque es que la conversión funciona así. Y el perdón, decía el Papa Benedicto XVI, bueno, y es que eso lo dice la Iglesia, siempre ha sido, y eso es del Evangelio, no exime de la justicia. Y les puse el ejemplo de Zaqueo, y ustedes podrán ver, la mujer adúltera, ¿en qué se convirtió en una santa? No volvió a seguir en sus andanzas,
reparó. Y los cristianos se dieron cuenta que su arrepentimiento era real porque no volvió a su misma conducta, ¿sí? Leví se paró de la mesa de cobrador de impuestos y no volvió a sentarse allá. San Juan Crisóstomo dice, el Señor vino a llamar a los pecadores para que se convirtieran y no para que volvieran al pecado, ¿sí? Pero hoy en la Iglesia Católica hay muchos que hablan de la misericordia. ¿Y cuál es la misericordia correcta del Señor? Esa que siempre perdona al pecador y lo manda a seguir viviendo en el pecado. Así predican muchos la misericordia. No, Señor. La misericordia del Señor nos llama a la red porque no exime de la justicia. Nos llama a reparar. San Pablo VI, precisamente en esa orientación de la moral social, lo decía que la primera vía del amor era la justicia. Y en la justicia hay reparación. Miren, por favor, todos estos católicos que le están haciendo tanto daño a los católicos con sus enseñanzas pervertidas, dañadas, por favor, vuelvan al Señor y reparen. Reparen, por favor, que en la reparación pues hay oportunidad de llegar al cielo muy rápidamente. Quien enmienda conquista el corazón del Señor, conquista el corazón del Padre Celestial, conquista el Espíritu Santo, conquista el cielo. En Colombia se nos está haciendo un llamado desde hace tiempo, verdad, justicia y reparación. Pues seamos coherentes y empecemos los miembros de la Iglesia. Pero sí habla de la verdad, pero sin reparación. Eso no funciona así. Que se note, la reparación se nota en la conducta si verdaderamente vamos a ser artífices de paz. ¿Sí? Pero es que eso es muy bonito hablar teóricamente, ¿sí? Eso lo hace cualquiera. Y escribir cosas, eso lo hace cualquiera. ¿Sí? Y hasta utilizar e instrumentalizar el evangelio, para eso lo hace cualquiera. Pero vivirlo de manera personal, en la propia vida, que se nos note. Que se nos note y se nos nota en la vida, ¿sí? Entonces, es el llamado que el Señor nos está haciendo a todos en la iglesia. Yo le decía a mi director espiritual, ¿cuál es el pecado del padre Omar? El pecado del padre Omar es que está llamando a la conversión a todos, yo el primero, lógicamente, sí, pero a los sacerdotes y a los religiosos. Oiga, no es una ofensa, es un delito gravísimo que hoy uno le diga a los sacerdotes que nos tenemos que convertir. Es un delito en la iglesia. Es un delito decirle a un obispo que tenemos que convertirnos. Es un delito decirle a las comunidades religiosas que necesitamos conversión. Es el delito más grave que se puede cometer hoy dentro de la iglesia. No es ni siquiera ofensa, delito. Y eso levanta como un odio y un rechazo. Y digo, Dios mío. Si fueron las primeras palabras de Jesús, ¿sí? Cuando vino a predicarnos, conviértanse y crean en el Evangelio. Y la gente se siente, no, heridas poquito, ¿sí? Se siente, mejor dicho, es como si le hubieran hecho lo peor de la vida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Así de inmaculados nos creemos. Ya superamos a Jesús. Es que ya superamos a la Virgen. Ya superamos a todos los santos que vivían en ese camino de continua conversión. El catecismo nos dice, habla de dos conversiones. La primera, que es la renuncia total, radical al mundo, al pecado y a uno mismo. Y eso está en las renuncias de las promesas, de las renuncias bautismales. Es que es obvio. Yo no sé la gente que tiene metido ahí en la cabeza y en el corazón. Sobre todo digo los católicos. Es una espiritualidad muy rara, rarísima la que se vive hoy dentro de la iglesia. Vamos y renuncian al pecado del mundo. Sí, renuncio. Y nos dicen, tiene que convertirse. Ay, ¿por qué me dice eso? Eso es una ofensa, ¿sí? Decimos una cosa, pero tenemos en el corazón otra. Somos los más hipócritas. Hoy es una hipocresía del nivel más alto. Es pura hipocresía, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Señor y no tener miedo. Pero lamentablemente, hoy en la iglesia, mire, y lo más tremendo es predicarle usted a religiosos, a sacerdotes, y decirles que
Si usted les dice que son muy santos y que es lo mejor que puede existir en este mundo, ay, ahí sí lo quieren, eso, y lo suben en pedestales y no saben dónde ponerlo. Y usted va y les dice a una comunidad, no, esta es la comunidad más santa, va y le dice a los laicos, yo no he podido encontrar unos laicos tan santos. Vean, no, le dicen que usted es un santo, eso le dicen, no, le dicen que usted ya superó a San Pablo, que superó a Jesús, que es lo más grande que tiene la iglesia. Pero díganles ustedes que hay que convertirnos. Y el catecismo nos habla de una segunda conversión, que es el camino de perfección. ¡Qué ofensa! Por eso yo digo que la herejía que vivimos hoy dentro de la iglesia en la práctica está... Pero vea, hagan el ensayo. Lleguen ustedes donde un laico, esos que dicen pues ser piadosos, dígale, usted es lo más santo, usted es la salvación para la iglesia, vea, no saben dónde subirlo. Sí. Le dicen, no, usted es mejor, usted es todavía, sí. Eso es, yo lo experimento, lo he experimentado, sí. Pero dígale usted, oiga, usted, yo veo que esto que estás haciendo no está tan bien, yo creo que... Ay, se ofenden, eso les cambia, se les transfigura, eso es instantáneo, el rostro se les cambia. ¿Y qué les dijo usted? Como si se le hubiera aparecido el demonio, quién sabe es qué. Yo creo que si la aparecieran y así lo mirarían, sí. Es una cosa tremenda, sí. Lamentablemente, lamentablemente. Qué pesar, o sea, el nivel de ceguera, de mentira en la que estamos. Por Dios. A nosotros los sacerdotes, díganos que somos lo más santo, que no hay sacerdotes. No, que ojalá todos los sacerdotes fueran, todos los sacerdotes, díganos eso para que vean cómo se... Pero diga, padre, usted tiene que cambiar, padre, usted le hace falta más oración, padre, le hace falta doblar más rodilla ante el Santísimo, padre, le hace falta vivir mejor la Eucaristía. Se nos transfiguramos, ¿sí? Pero no la transfiguración esa celestial del Monte Tabor, no, ¿sí? Dígale usted, padre, hay que rezar el rosario con vida interior, padre, hay que rezarlo con amor, ¿sí? Padre, la confesión frecuente, padre. Eso no. Eso no nos gusta que nos digan santos, que somos los mejores. Y hagan el ensayo ustedes, en esos grupos laicales, en esas comunidades religiosas. Hay gente que se siente muy aludida y cree que yo hablo, les tiro de manera personal. No, yo hablo en general, sí. Para todo el mundo, sí. Mire, al principio la gente decía, a mí me cogían mucho los laicos. Ay, padre, tan bueno que usted les habla así tan fuerte a los sacerdotes. Y cuando les hablo a los laicos, ahí sí no me dicen nada, sí. Padre, usted es muy duro, usted se las está tirando, usted tiene algo en contra. Y hasta grupos dicen, no, es que el padre nos está hablando, no, eso es pana, al que le caiga el guante, que se lo achante, sí. Yo al fin de cuentas no conozco las vías personales de nadie, cada uno mirará si se siente aludido, yo no puedo responder por lo que siente cada uno, eso es cuestión de su relación con el Señor y la fe que tenga. Me decía alguien, padre, es que le pueden malinterpretar esto, y yo no puedo responder por lo que sienta e interprete la gente, eso es problema de cada uno, ¿sí? Porque nada de afuera es lo que hace impuro al hombre, es lo que sale dentro de él. Si te está afectando, pues al que le caiga el guante que se lo echa. Ay, me miraron así como... Yo, eso es cosa de cada uno mire a ver cómo le llega, ¿sí? Entonces, el Señor, pues nos llama a no tener temor, ¿sí? La prueba se va a ver, pero en la prueba está la defensa del Señor, siempre nos defiende. La Virgen siempre nos va a defender. No tengamos miedo, que nos están apretando la temperatura, qué rico, mejor, ¿sí? Yo a veces lo siento así, y llego al Santísimo y ya todo es tan pacífico. Me pongo a rezar el rosario y ya. Ahí escucho a la Virgen que me dice, hijito, no tengas miedo, estás conmigo, aquí te tengo abrazadito. Me encanta, llego a la Eucaristía, ya, todo se calma, ¿sí? Voy y abro la Biblia, la palabra de Dios, todo es tan bello. Voy y abro el catecismo, me da una paz, digo, bueno, aquí estoy protegido por mi madre, la iglesia. Perfecto. Entonces, no tengamos miedo. Que es que la mayoría de la gente, sí, es verdad, el Señor lo dijo, que solo un resto, que solo y que ya habían muchos que estaban marcados, tienen la marca de la bestia en su frente y en la mano. Cuando dicen la frente es porque es ideológico, ¿sí?
Esto es ideológico, ya tienen la marca. La gente cree que es que les van a poner un tatuaje, un chip. No, el chip ya lo tienen. Católico ya tienen ese chip de la bestia. ¿Sí? ¿Ustedes creen que favorecer el matrimonio igualitario, la ideología de género, el aborto, ¿eso qué? Eso es marca de la bestia. ¿Sí? Pura marca de la bestia. Hoy, por ejemplo, los que tienen el rechazo con la moral sexual de la iglesia, entonces a la masturbación ya no se le dice masturbación y ya no es pecado, a la pornografía ya no se le hay que llamar dentro. ¿Eso qué es? Es pura marca de la bestia. Y el único que nos puede quitar esa marca es la sangre del Cordero del Señor. ¿Por qué? Porque la gente ya se mueve con estos criterios dentro de la iglesia. Lamentablemente. Y la gente está esperando que le metan un chip. Sobre todo, el diablo es así de bobo. Bobo no es, tonto no es. Él sabe cómo hace las cosas. Bueno, hoy démosle gracias al Señor. Yo igual en esta Eucaristía, pues pongo a todas estas personas que hoy se esfuerzan por serle fiel, a todos y a los que no también para que abramos el corazón, pero sobre todo a aquellos que sufren la persecución, la tribulación, por serle fieles al Señor, no le tengan miedo. Todos los días los pongo en la Eucaristía. Aquí están, en el Santísimo, en el Rosario, y con el apoyo de la oración y la gracia del Señor, siempre podremos mantenernos en pie. Con nuestra fuerza no, pero con la fuerza del Señor sí.